Muy buenos días, estimados oyentes. Hoy de nuevo con Enzo de Paola Martín Ochoa para poder despejar todas esas dudas que se generaron con el video del domingo pasado, o hace 15 días ya más o menos, que hablamos del signo oculto en astrogenealogía. Bueno, bienvenido Enzo, bienvenido Martín. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Juan Carlos, Martín, para ustedes. Qué alegría nuevamente compartir este programa, esta tribuna con ambos. De verdad que maravilloso el primer programa que tuvimos del signo oculto. Y bueno, aquí estamos para dar respuestas a toda esa cantidad de preguntas que se generaron en las redes. Y yo las tengo ya memorizadas, ¿no? No sé ustedes, pero yo tengo ya muchas de las preguntas memorizadas. Pues Enzo, bienvenido. Muchas gracias por compartir y permitirnos ampliar este espacio y les pedimos a las personas que cualquier inquietud pueden contactar con Enzo. Precisamente él es el que les puede eh, solucionar, porque aquí él es el creador de la técnica, de esta visión, muy interesante, muy consistente. Y tenemos a Enzo en este momento para que nos amplíe. Entonces, Enzo, somos todo oídos con las preguntas que tú ya debes conocer. Enzo, Claro, antes de iniciar con estas preguntas, sí. hagamos algo muy breve de contar qué es el signo oculto desde la astrogenealogía, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto. Es siempre importante volverlo a mencionar. El signo oculto es esa parte del mapa, ¿no?, que vamos a descubrir, que nos permite mirar el propósito de nuestra memoria sistémica. Porque allí había una de las preguntas, o alguien preguntaba, por ejemplo, si esto era parecido al nodo norte. No tiene nada que ver con el nodo norte, en lo absoluto. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el nodo norte. Esto está enfocado al campo de la astrogenealogía y por lo tanto el signo oculto cumple funciones muy específicas en el poder descubrir, poder desarrollar cualidades, talentos y también condiciones que la persona trae y también puede aprender a desarrollar para liberarse o desapegarse de toda la implicación y de todos los embrollos del sistema familiar. Por eso que es un signo que se desprende de la memoria sistémica, que la memoria sistémica en este caso, ya vamos a ver cómo se vuelve a calcular, tiene que ver con el elemento o con los elementos enfáticos de la carta natal. Entonces, de allí aparece, de allí se diferencia el signo oculto. El signo oculto nos habla también de esas trampas que pueden volver a aparecer, psicológicas, y entonces nos invita siempre como a poder mirar dónde están los trabajos, los procesos, como hablamos en el primer programa, ¿no? Cómo podemos desarrollar esos procesos internos para entonces también podernos diferenciar del macro y poder tomar la individuación que cada persona tiene. Muy bien, Enzo. Muchas Sí. gracias por tu claridad. Entonces, si quieres, mostremos en un ejemplo Vamos, cómo se vamos a hacer calcula. ejemplos, ¿Sí? claro. Aquí vamos a tener varios ejemplos. Voy a compartir la pantalla. Aquí tenemos ya el programa. También después explicaré para las personas que tienen el programa Meridian, ¿no? Donde pueden encontrarlo el signo oculto. Lo que pasa es que ya voy a aclarar algo de partida. Para poder tener la posibilidad de calcular el signo oculto por medio del Meridian, para todas aquellas personas que tienen este maravilloso programa de astrología, tienen que haber adquirido el módulo de astrogenealogía. Ese fue el módulo que yo diseñé y gracias a la ayuda de Juan Pedro Saba lo pudimos incorporar en el programa del Meridian. Entonces, es un módulo que se anexa a, al Meridian y se llama astrogenealogía. Entonces, yo después lo voy a enseñar para que vean todas las cualidades, los aspectos, las funciones que tiene este módulo, que tiene este pequeño programa dentro del programa del Meridian. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una carta. En esta carta vamos a encontrar que hay dos sombras. Estas sombras son los signos ocultos. Vemos que esta persona tiene un signo oculto Virgo en la cuarta casa, tiene mayor
la mayoría de los grados del signo oculto Virgo están en la cuarta, pero también tiene otro signo oculto que es Tauro, que está en la 12. Es posible que una persona tenga dos signos ocultos, 2 y 3 y hasta 4 signos ocultos. A veces vamos a conseguir el eje oculto. Yo después enseñaré otro ejemplo que Juan Carlos generosamente también me ha prestado, ¿no? para enseñarlo, que es el caso de los ejes ocultos, cómo se observa ese eje oculto. En este caso que estamos viendo en este mapa de una chica, de una mujer, encontramos que ella tiene una memoria, que es la memoria tierra. ¿Por qué la memoria tierra? Porque tiene una predominancia de tierra en la carta. Ahora, hay una predominancia de tierra, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Ella también tiene otra memoria. Ella tiene la memoria aire. Ella es memoria bifásica. Vamos a comenzar haciendo el conteo en el mapa. Vamos a irnos a los signos fuego. Por ejemplo, en Aries, ella presenta a Marte y a Saturno. En el signo Leo no tiene planetas. En el signo Sagitario no tiene planetas. Entonces ella tiene un 20% en la memoria fuego. Luego, en la memoria tierra, vemos que en el signo Tauro no hay planetas. Está solo la presencia de Lilith. Pero luego en el signo Virgo tenemos a Júpiter, a Plutón y a Urano. Y posteriormente, cuando revisamos a Capricornio, no hay ningún planeta. Entonces, ella posee 30% en la memoria tierra y tiene también un 30% en la memoria aérea, porque conseguimos en el signo Acuario a la Luna, a Venus y a Mercurio. Tiene también un asteroide que es Vesta, pero este no cuenta para el resultado. Entonces, podemos observar que ella es ascendente Géminis, podemos observar que en Libra tampoco hay planetas, y ya esto nos está mostrando que hay una memoria bifásica. Si yo, por ejemplo, le digo al programa, ¿no? Yo voy a hacer lo siguiente, le digo, muéstrame las memorias sistémicas de esta persona. Entonces me va a señalar directamente que ella tiene una memoria tierra, donde hay una explicación, unos detalles de lo que yo aplico sobre la información de las memorias, y hay una memoria aire, ¿ven? Entonces ella es memoria bifásica tierra-aire. Pero ustedes dirán, ¿y si ella es memoria bifásica tierra-aire, por qué no tiene signos ocultos aéreos y los dos signos ocultos que tiene son de tierra? Pues ahí vamos a esa explicación. Vamos ahora nuevamente, vamos nuevamente al mapa y vamos a hacer entonces aquí la distribución de las modalidades. Hemos visto cómo se distribuyen los elementos. Hay 20% fuego, 30% tierra, 30% aire y hay un 20% agua, que es el Sol Piscis y Neptuno Escorpio. Había explicado en las reglas del cálculo del signo oculto que el signo oculto no puede coincidir ni con el signo ascendente, ni con el signo solar, ni con el signo lunar. Por lo tanto, aunque tengamos un resultado donde a ella le aparezca el signo oculto Acuario, por ejemplo, no va a poder tomarse. ¿Por qué razón? Porque ella tiene la luna en el signo Acuario. Igualmente pasaría con Géminis. Ella tiene el ascendente Géminis. Así que estos signos aéreos ya quedan descartados. Solamente habría una posibilidad de signo oculto aéreo en Libra. ¿Pero por qué no le da Libra? Porque la mayor predominancia de las modalidades está en las mutables y en las fijas. Entonces, claro, ¿cuáles son los signos aéreos mutables? El mutable aéreo y el mutable y el fijo aéreo. Pues Acuario es el fijo aéreo y Géminis es el mutable aéreo. Por esa razón, esta mujer no tiene relación de signos ocultos que vienen de la memoria aire. Y los únicos signos ocultos están establecidos con la memoria tierra, porque ahí está la predominancia de las modalidades, modalidad fija y modalidad mutable. Entonces, por eso ella es Tauro 12 y Virgo 4. Este es un primer ejemplo, ¿no? No sé si ha quedado claro nuevamente, Juan Carlos, Martín.
Sí, Sí, haciendo, digamos, un resumen, que precisamente hay una pregunta acá en el chat, que si hay manera de saber la casa donde opera el signo oculto sin recurrir a un programa informático, y sí, sí la hay. Es sencillo, es simplemente mirar solo los planetas del Sol hasta Plutón, sin asteroides, sin sin Quirón. ascendentes, sin Quirón, solo Exacto. planetas, ¿sí? La cantidad de planetas que hay en fuego, en agua, en tierra y en aire, y ver cuál es la predominancia, cuál es el mayor, ¿sí? Y posteriormente ver la predominancia en cardinal, fijo y mutable y cuál es el mayor. Y entonces, de acuerdo a eso, se mira el mayor en elemento y el mayor en cruces, y ahí se llega a la conclusión del signo, con unas reglas, Claro. que no debe estar ni el sol, ni la luna, ni el ascendente en esas predominancias. ¿Sí? Sí. Eh, Exacto. ese resumen que acabo de hacer lo pueden ver en el primer video que hicimos el domingo pasado. Ahí se explicó claramente paso a paso. Ya voy a poner debajo de este video, en la descripción, el enlace al video anterior. Sí, y también tener en cuenta, porque hemos encontrado muchas preguntas, ¿y por qué no ponen el nodo norte? ¿Y por qué no ponen en tal cosa? Y coloquen el medio cielo. Entonces, aclaramos nuevamente que cuando trabajamos con una técnica específica, esa técnica tiene un objetivo, una visión, y para llegar a ese objetivo, esa visión tiene unas reglas y nos movemos dentro de esas reglas. Si ustedes quieren probar con el nodo norte, con el medio cielo, con todo lo demás, experimentenlo, pero si estamos hablando de un modelo, hay que tener esa, digamos, coherencia de entender que hay unas reglas que nos facilitan llegar a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar esa memoria sistémica de la cual nos habló Enzo, que es muy coherente cuando él lo plantea, dice, donde hay una predominancia de elemento, de planetas en elemento que vienen en los signos, que es la herencia que traemos, pues hay una carga o hay una información demasiado visible. Y Enzo nos aclaraba, el ascendente ya tiene una función. Luego, la luna tiene una función en el signo lunar y el sol tiene una función. Esta otra información que aparece nos aporta, además de estas otras informaciones, ascendente, sol, luna, algo que no se había observado. Y eso es lo valioso que nos está aportando Enzo. Te hago una pregunta, Enzo. En este caso, que ahí está 2, Tauro, Virgo, ¿cómo se Sí. manifestaría en la vida de la persona? Claro, voy a explicar eso. También voy a hablar un poco de la memoria bifásica, que era una de las preguntas que hacían. Y quería también adicionar a esto que tú estabas diciendo, Martín, que lo podemos ver de una manera muy sencilla, ¿no? Y es igual como cuando nos preguntan cómo te llamas, cuál es tu nombre y cuál es tu apellido. Eso son el nombre y el apellido, es lo primero que se identifica en nuestro DNI o en nuestra cédula, un nombre y un apellido y un número, ¿cierto? Pues el nombre en la carta natal es el ascendente y el apellido en la carta natal es el sol. Vale, muy bien. Yo tengo un nombre, tengo un apellido, pero no sé absolutamente nada de lo que está detrás de ese apellido o de lo que viene de ese nombre. Ahí es donde interviene el signo oculto, por ejemplo. Igualmente, nosotros presentamos un DNI, el DNI va a decir nuestros datos principales, nada más. Pero después de eso, no hay un conocimiento total o completo de la persona. Nos presentamos, mucho gusto, soy Enzo de Paola, soy Martín Ochoa, soy Juan Carlos Gómez. Ajá, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No? ¿Qué hay detrás de ese nombre y de ese apellido? ¿Cuál es la carga que contiene esa persona? Allí también tiene referencia el signo oculto. Esto lo explico de esta manera porque es muy gráfica y muy fácil, muy simple de digerir. Bien. Ahora, en función a la bifásica, por ejemplo, Martín, ella es una memoria bifásica tierra-aire. La memoria bifásica tierra-aire significa el pensamiento empírico. Y ese pensamiento empírico es una forma, es un temperamento que tiene esta persona de actuar en relación a la manera de pensar, a la manera de crear también sus estructuras mentales y cómo puede de alguna manera deshacerse de lo que
es tradicional o es mayormente tradicional o cuadriculado en la vida por medio de sus procesos mentales. Quiere decir que una persona que tiene memoria bifásica tierra-aire no siempre sigue las pautas establecidas, sino que va a agregar aquellas pautas que puede intelectualmente comenzar a desarrollar o comenzar a aclarar según lo que la persona comienza a desarrollar independientemente de su manera de pensar, de su forma de estudiar, de aprender, de conocer. Entonces son personas que tienen la facilidad de aplicar un conocimiento propio sobre lo que ya estaba formado. Y eso puede crear cambios. Por eso se llama un pensamiento empírico. Y no es un pensamiento completamente diseñado y repetitivo o estructural de donde la persona no puede salir. Eso es empezando por el tema de la memoria bifásica. Ahora, tenemos que ella es Tauro 12 y Virgo 4, ¿no? Explicaba un poco que el signo oculto Tauro viene a desarrollar y viene a generar una mayor fuente de autovaloración. O sea, la autovaloración, la autoestima va a ser un punto importante. Pero también en el caso de un Tauro 12, yo le llamo al que le falta algo. A un Tauro 12 siempre pareciera que inconscientemente algo le falta en la vida. Porque recordemos que uno de los talentos, uno de los dones del signo oculto Tauro es obtener. Esto debe resonarte, Martín, ¿no? Lo de obtener, ¿no? Porque tú eres signo oculto Tauro. Entonces, ¿qué pasa con ella? Ella también tiene un signo oculto Tauro, pero en la 12, y es cuando una persona está en la búsqueda de algo que falta y lo tiene que integrar. Por eso son personas que siempre están indagando, buscando aquello que de repente se ha podido perder en el camino o no lo han podido ver. Y esto, desde el punto de vista sistémico, pudiera indicar la sensación inconsciente de una carencia de recursos financieros, no directamente de la persona, sino de algo que tiene que ver con la historia de la persona, con la historia familiar. O sea, yo siempre que evalúo el Tauro 12, coloco algo que dice como que si la memoria del pasado familiar está recreando algún embrollo material. Y ese embrollo material que quedó sin resolver tiene que ver principalmente con temas de la familia de la madre, o sea, con la línea, con el linaje materno. Entonces, ¿qué está buscando la persona ahora obtener, no? Alguien que tiene ese Tauro 12, ¿qué busca de obtener? Quiere obtener tranquilidad, quiere tomar su propia fuente interior, se quiere deshacer de nudos que antiguamente pudieron marcar obstáculos y quiere desarrollar su propio estatus laboral, su propio estatus social. A veces va a tener que renunciar a algo. El precio a pagar del Tauro 12 es que tiene que renunciar a algo para poder obtener a cambio esa paz, esa tranquilidad o esa comodidad interior que tanto busca. Ese es en el tema de su Tauro 12, ¿no? Ahora, el Virgo 4 explica o adiciona otras cosas y es el moralismo parental. Juan Carlos y Martín. El Virgo 4 representa el moralismo parental como arquetipo. ¿Y qué significa el moralismo parental? Es como la preocupación persistente, ¿no? Que proviene de aquellos embrollos sistémicos generados por el padre, sobre todo por la figura paterna. A veces no es solamente de la figura paterna, sino que tiene que ver también con partes o miembros, varios miembros de la familia, tanto de la madre como del padre. Entonces, si la persona proviene de un ambiente familiar muy moralista,
muy estructurado, muy mental, muy cuidadoso de lo que era el tema, por ejemplo, de la pulcritud, de la salud, el tema salud, el tema de ser precisos, de ser correctos, ordenados y controladores, pues la persona tiene un trabajo importante de transformación y de cambios y también de poder desarrollar una actitud, un rol mucho más, a ver, digamos, el rol de la oveja negra, ¿no? O sea, un rol diferente a lo que planteaba esas primeras partes del sistema familiar. Por eso tiene la presencia de Plutón-Urano, porque ese Plutón-Urano le va a enseñar características conductuales o roles que la persona puede adoptar para ir diferenciándose de ese núcleo familiar. Muy bien, Enzo, has hecho una descripción ni que conocieras a la persona por dentro de su sistema familiar. Muchas gracias por tu aporte porque nos da una claridad sobre el tema, ¿no? Okay. Muy bien. Podemos poner otro ejemplo, ¿no? Para seguir. Ese del eje No sé oculto si... que tiene Juan Carlos me parece muy interesante porque es un eje oculto, ¿no? Sí. ¿Cómo se maneja en ese caso? El que trae Y Juan. además completa un poco unas preguntas que están haciendo acá por el chat de cómo cuando se hace el cálculo hay empate, ¿sí? Que es Exacto. un poco lo que vamos a mostrar ahora con esta otra carta. Y es que si hacemos el cálculo de solamente planetas, ¿sí? Tenemos Sol en agua, Sol, Venus en agua, 20% agua, Sí. 30% con Júpiter en Virgo, perdón, en Escorpio, va un 30%, ¿sí? En agua. En tierra tenemos entonces a la luna, tenemos a A Saturno, Saturno. ¿sí? Tenemos también a Plutón en Virgo. Tenemos a Plutón, entonces también tenemos un 30%, entonces ya vemos que son 30% en agua, 30% en tierra, ¿sí? Correcto. En aire tenemos a Mercurio, 10%. Más tenemos a Urano, 20%. ¿Sí? O sea, un 20% en aire. Correcto. ¿Qué más me faltó ahí? Y luego faltaría fuego, El Y fuego. donde fuego, tienes a Marte en tenemos Aries Marte un 10% y no más. Ah, sí, no más. y a Neptuno. Y a Ah, y a Neptuno en Neptuno, Sagitario. 20%. Entonces, fíjate cómo Sí, tenemos 30, 30 y 20 y 20 y 20. 20. Entonces, ahí está como correcto. muy... Y Y lo ahí, mismo pasa con lo cardinal claro, fijo y mutable. ¿Sí? correcto, Entonces, correcto. Por eso tenemos en este caso otra memoria bifásica, pero a diferencia de la anterior, que era tierra-aire, esta memoria bifásica es tierra-agua. Entonces esta persona es una persona que temperamentalmente se relaciona con esta cualidad como una persona perceptiva emotiva. Cuando tenemos memorias tierra-agua es una persona perceptiva emotiva en las combinaciones tierra-agua. Y ahí hay una expresión dominante, Juan Carlos, a nivel sistémico de las mujeres de la familia. Hay una expresión dominante de lo que se llama la energía femenina. Entonces ya es interesante porque cuando veamos los signos ocultos, la posición que tiene este signo oculto Tauro 4 y este signo oculto Escorpio 10, estamos observando que el eje se agrega también en dos escenarios que son escenarios relacionados con los padres. Es lo que se llama el eje parental, el eje del padre o la madre, dependiendo cómo la persona lo viva en la casa 4, o al revés. Yo por lo general siempre le asigno a la cuarta casa el escenario del padre y a la casa 10 el escenario de la madre, pero allí respeto muchísimo la percepción de la persona. Hay personas que tú le estás explicando el factor o el escenario que representa la casa 10 y me dicen, me estás describiendo a mi padre. Pues entonces quiere decir que esa persona vive la casa 10 como papá y vive la casa 4 como mamá, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto y por eso yo lo menciono como el eje parental, porque en realidad 4 y 10 es un eje parental.
Y allí vemos, en el caso también de esta chica, que ese eje parental cobra gran fuerza, pero hay una influencia mayor de la energía de las mujeres de la familia. Entonces, si revisamos la relación de ese Tauro 4, ¿no? Y de ese Escorpión 10, vamos a entender, por ejemplo, que Tauro 4 significa el acumulador de historias. Una persona que tiene este signo oculto en esta casa es un acumulador de historias, es como que acumula historias. Y ese acumular historias, menos mal que tiene una desembocadura, es como que si la válvula se abre y puede salir, puede ordenar a través del Escorpio 10. Para que una persona que tiene un eje de signos ocultos colocado en el eje de las raíces, casa 4, hacia la parte de la individuación, que es la casa 10, yo lo veo de esta manera. La casa 4 es como un miembro más de un sistema, un miembro más de un clan, y la casa 10 es realmente su expresión al mundo, su capacidad de individuación, de volverse esa persona una autoridad, volverse esa persona alguien que verdaderamente gane el respeto por lo que es y no por de dónde viene, sino en lo que se llega a convertir. Pues una persona que tiene aquí montado el eje oculto en estas partes, en estas zonas de la vida, le va a tocar realizar un trabajo completamente de poder romper con la estructura, con aquello que genera como que entierra, ¿no? Como que arraiga demasiado a los orígenes, a lo tradicional, a las costumbres, para poder convertirse en alguien que toma su propia fuerza, que toma su propia energía y se convierte en una persona que puede desarrollar este Júpiter en la casa 10. Logrará desarrollar este Júpiter en la casa 10 una vez que termine de desechar las historias que ha puesto en la mochila detrás de su espalda. Entonces, como que no tengo que ser la acumuladora de la historia familiar, sino que tengo que ir en búsqueda de mi propio destino social, de mi propio destino profesional, de mi propia realización. Oh, Ese sería el maravilloso. significado de fondo. Claro, y es que fíjate que con Saturno, que es como un guardián, como si me sintiera responsable de ser el guardián de esas historias familiares, ¿sí? Claro. Protegiéndolas y cuidándolas, y como Urano ha estado haciendo, entrando en Tauro, rompe un poco esa dinámica de Saturno y dándole un poco más énfasis a sacar la potencia de Escorpio de un proceso de individuación, rompiendo Júpiter en Escorpio es como le encuentro sentido a la vida por los dramas y cómo se deshacen las formas para liberar energía. ¿No? Claro. ¿Y cómo deshacerme del drama que pudo haber vivido, por ejemplo, mis abuelos? Porque al estar Saturno en la cuarta casa, habla de situaciones que son como muy tradicionales, que son muy costumbristas, que está relacionada con una abuela y con un abuelo. En este caso pueden ser la abuela y el abuelo paterno, por ejemplo. Entonces, nos hace ver qué imagen o qué papel jugaban estos protagonistas del sistema, qué he heredado o qué me ha quedado, ¿no? de esa información a nivel inconsciente y cómo ahora tengo que desarrollar mi propio guión. Y ese guión de liberación, porque siempre quien ayuda a soltar, quien ayuda a poder desplegarme de esa parte retentora, de aquello que me retiene, es realmente Escorpión. Escorpión es el que ayuda a desprenderme. Escorpión es el que ayuda a poder soltar. Es el que nos permite soltar lo que nos ha estado manteniendo o lo que nos ha estado reteniendo desde hace mucho tiempo. Y un Tauro 4, hay una energía como de retención por medio del núcleo familiar. Y Escorpión ahí permite, ayuda a que yo lo pueda soltar y una vez que lo suelte, tengo la transformación. Es como que si el águila por fin abre sus propias alas y puede volar del nido. Sería Juan y Enzo, que a través de ella, de esta persona que hace parte de un sistema familiar muy tradicional Tauro, con su individuación, con sus decisiones como ser individual autónomo, el sistema está evolucionando y liberándose
de esas ataduras, de ese atavismo, por ejemplo, con el concepto de familia tradicional, formas muy convencionales arraigadas en esa tradición ancestral, pero precisamente en este caso pienso, ¿no?, que ese Escorpio en la casa 10, y comparto plenamente contigo cuando dices la individuación es la persona como una autoridad en su propia vida, con ese Escorpio y Júpiter dice, pues mi historia es otra, yo tengo ese ADN, pero a través mío ese ADN evoluciona y se libera de un sistema Totalmente, atávico. totalmente. Es Es que una es interesante, maravilloso. ¿no? Muy Es interesante eso. maravilloso porque la parte, fíjense que la parte donde están las raíces del árbol es la cuarta casa. Imaginémonos ahora un árbol y vamos a mirar que las raíces de ese árbol están en la cuarta casa. ¿Dónde está la copa del árbol? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está la parte más amplia, más ancha del árbol? La casa 10. Mm, mm, ¿Hacia dónde voy, no? claro. ¿Y qué frutos quiero tomar o qué resultados quiero alcanzar? Que serían mis propios. Recordemos también que los signos ocultos nos hablan de desafíos. Entonces, ¿cuál es el desafío de un eje Tauro 10? Aprender a soltar lo que me retiene o lo que yo he retenido para poder transformarme, para poder asumir los cambios y dependiendo del escenario donde está, por ejemplo, en este caso, el 410, es poder apreciar, poder tomar libremente y también con mayor fuerza mi posición, mi estatus en mi vida, mi individuación. Y es Ayudando a romper cadenas familiares ancestrales que estaban ahí detenidas con Saturno. una Claro, pregunta, Enzo. El Venus de ella, porque recuerdo que en la clase, que hubo una clase tremenda la que nos diste, clase magistral, Tauro está relacionado con Venus, ¿no? Entonces tú ubicabas totalmente, dónde está el planeta, ese signo oculto, está en casa 2 en correcto. Piscis, y Escorpio, ¿utilizaríamos a Marte o a Plutón? ¿Cuál Pudiéramos ver consideras? los dos. Los dos. Y O sea, podemos ver los dos, pero le ¿cómo damos más se...? importancia al regente moderno, ¿no? A Plutón, A aunque yo Plutón, no dejo de ver a Marte. Yo vale. siempre incluyo a los antiguos, a los regentes antiguos, porque si estamos trabajando con un modelo de inclusión, pues hay que tomar en cuenta también a los regentes antiguos. Para mí tienen una información valiosa los regentes antiguos. En este caso, sí, tenemos que mirar principalmente a Venus, que es el regente del signo oculto Tauro. Ella lo tiene en la casa 2 en Piscis y posteriormente también miramos los regentes de Escorpio. Plutón está en la novena y Marte está en la tercera. Ahí, bueno, ahí imagínate, se nos suma otras líneas de información muy resaltantes y muy interesantes para la persona. ¿Por qué? Porque si la persona logra, vamos a decirlo así, romper, como decía Juan Carlos, de ciertos atavismos familiares, ella también puede romper ese comportamiento o esos procesos que afectivamente han podido implicar relaciones de sacrificios, relaciones bajo el sentido de la renuncia, bajo el tener que dar esto para poder ganar aquello, ¿no? Como que para poder ser un poquito feliz, lo que estoy diciendo son como narrativas que vienen del sistema familiar. Para que seamos un poquito felices, nosotras las mujeres, tenemos que sacrificar esta buena parte de nosotras para conseguir entonces mantenernos en la relación. Eso pudiera ser el sacrificio que vive Venus Piscis en la casa 2. Entonces, ¿qué hemos tenido que renunciar las mujeres de la familia para tomar un poco de estructura para ser sostenidas o podernos sostener? Entonces, cuando la persona se libera de ese mandato inconsciente, de esa dinámica inconsciente, logra entonces poder vivir su Venus Piscis de una manera diferente a nivel de relaciones. Y otra cosa está que esa parte cuando se transforma, cuando se sana, le permite también que los regentes de su casa 10 puedan dispararse hacia otras áreas, que serían áreas conjuntas, que le van a dar la capacidad de adquirir fuerza, de adquirir voluntad, valor, energía, acción y emprendimiento, que tiene que ver con el exterior, tiene que ver hacia el extranjero, hacia otras culturas
y también la parte mental de la persona, la parte cómo la persona estudia, cómo la persona aprende, cómo la persona se comunica, cómo la persona es capaz de manifestar, de comunicar toda su fuente de conocimientos, ¿verdad? Cómo lo puede transmitir a los demás, que eso sería ese Marte Aries en la tercera casa y esa posición de Plutón que está en el signo Virgo en la novena. Entonces, es como darle una mayor apertura a esas energías planetarias que son los regentes de Escorpión cuando la persona ha conseguido liberar esa casa 4 y se convierte en la dueña y señora de su casa 10. Tremenda explicación, Enzo. Muchas Muy, muy, gracias. muy buena, muy interesante, sí. Muy, muy lógica y muy racional todo este engranaje que generas allí con esta lectura de regente y demás. Es que buenísimo que ustedes que Martín lo haya también traído nuevamente a colación, porque es importante agregar siempre a los regentes de los signos ocultos. Viéndolo en toda medida que el signo oculto es, digamos, como la puerta de liberación, porque al conocer ese apellido o estas raíces de lo que traigo, ese linaje, me va a abrir una puerta de conciliación conmigo mismo, ¿no? Totalmente, Yo totalmente. recuerdo Oye, eso. perdona un momento, Martín. Es que Juan Carlos ha dicho algo muy clave, algo completamente clave. O sea, reconciliarme conmigo mismo, totalmente, porque mayormente creemos que es que nosotros nos estamos reconciliando con el sistema, pero en realidad la reconciliación comienza con nosotros mismos, porque nosotros no le hemos hecho ningún daño al sistema. Nosotros simplemente lo que ocurre es que nos quedamos enganchados, nos quedamos anclados inconscientemente a pautas del sistema. ¿Por qué? Para demostrar una lealtad. El sentido de pertenencia siempre nos va a llevar de alguna manera a buscar de qué forma yo puedo ser aceptado o aceptada, incluida o incluido en ese grupo. Y por esta razón se crean las lealtades invisibles. Entonces, cuando hablamos de lealtades invisibles, cuando hablamos del amor ciego, es como una manera de compensar o de poder justificar el por qué puedo formar parte de este sistema familiar o por qué de alguna manera elegí este sistema familiar. Perdona que te interrumpía, No, Martín. va en la misma dirección. Qué bueno que lo has dicho, porque hay una realidad biológica real. El ADN de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Yo puedo decir, no Realmente. me hable de ese tipo. Eso lo vimos muchas Hmm. veces en consulta y lo hemos dicho. No me hable de Muchísimo, ese tal claro. por cual que se llama mi papá o esa señora Sí, llamada mi mamá o de ese tipo que me engendró y nunca conocí o del abuelo asesino. Hay una realidad aquí biológica inscrita en la vida, no los puedo negar. Ese totalmente. ADN está en mí, pero ese ADN, esa herencia transgeneracional, la que sea, a través de mí, tiene la posibilidad de crear una expresión única. Es como el ejemplo que tú has usado del árbol, también lo he tenido muy presente a lo largo de mi vida. Nosotros tomamos de las raíces del sistema, como el árbol, el abono, la tierra, hasta los excrementos, las orinadas que la gente se echa en el árbol, toda esa porquería supuestamente se vuelven nutrientes, van a nutrir el árbol, Así pero el es. árbol en su máxima expresión, en la individualidad que somos, arriba en la copa, en la casa 9-10, tiene la posibilidad de dar flores y frutos. Entonces nosotros no podemos negar el sistema y recuerdo, por ejemplo, el hijo de Pablo Escobar diciendo, Pablo Escobar es mi padre, pero yo no sigo los pasos de mi padre, pero no lo niega. Entonces es Correcto. tan maravilloso lo que tú nos has dicho, Perfecto. reconciliarse con el sistema, en realidad reconciliarme conmigo mismo, porque ¿dónde está el sistema? En mí. Maravilloso ese aporte tuyo. Totalmente, totalmente, porque cuando nosotros tenemos conflictos en la vida, porque no hemos tenido una buena relación con papá o con mamá, y fíjense que aquí hay una gran diferencia entre lo que son
relaciones y vínculos. Los vínculos son inquebrantables. No podemos romper un vínculo. Yo no puedo negar a mi madre, yo no puedo negar a mi padre. O sea, aunque lo niegue de palabra, pero lo que tú has dicho, Martín, o sea, el ADN, la sangre, es esa. No me voy a vaciar y entonces ahora que me pongan una sangre nueva. Es imposible porque te vas a morir. Te vas a morir, así de sencillo. Simplemente nosotros tenemos unos vínculos de los cuales partimos. Esos vínculos son nuestros orígenes. Y quien niega los vínculos se condena al fracaso en el futuro. Entonces, podemos tener relaciones difíciles, que es diferente, ¿ven? Relaciones difíciles. Ha podido existir una relación tóxica con una madre o con un padre, o una muy buena relación con mamá o papá, o una relación ausente, o una relación donde prácticamente fue muy dura, muy rígida. Pero esa es la percepción que yo he vivido, que yo he tenido con ellos. Ahora, ¿eso significa que mi padre es malo, que mi madre es mala? Esa etiqueta se la va a poner ese hijo o esa hija. Y cuando hablamos de reconciliarnos, el que se tiene que reconciliar con esa etiqueta, con ese pensamiento, con esa sensación, con esa percepción, es esa hija y ese hijo, porque papá y mamá ya no van a cambiar. No vamos a cambiar a los padres. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aceptar a ese padre como es, aceptar a esa madre como es y seguir mi vida adelante, tal cual como tú decías con el ejemplo, Martín. Acepto a mi padre, pero yo no sigo sus pasos. Y es lo que a nivel sistémico siempre referimos. Este es mi papá. Mi papá es gordito, bajito, alcohólico y muy buena gente. Ese es mi papá. Esta es mi mamá, dura como una piedra, una persona que muy poco se ríe, pero que tiene un corazón muy noble internamente. Esos son los partes que te tocaron. ¿Los vas a cambiar? No. ¿Y qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Vivir constantemente arrepintiéndote, quejándote, criticando a tus padres? No. Tienes que simplemente decir, yo sigo adelante, yo tomo mi propia vida, le doy gracias a ellos por la vida que me han ofrecido, pero yo lo hago diferente, lo hago un poco diferente. Eso es. Y eso también lo podemos conseguir cuando hacemos estos análisis, Juan Carlos, Martín, del estudio del mapa astrogenealógico, del mapa sistémico, y son también trabajos que la persona puede realizar para reconciliarse, para estar en paz consigo misma y estar en paz con las imágenes internas de esos padres. Y ahí la vida los va a conectar y ellos también, o sea, toda persona va a poder conectar con lo que es la conciencia de la prosperidad y la conciencia de la abundancia. Hay personas que dicen, oye, pero yo no sé por qué a mí me va tan mal. Y uno le pregunta, ¿cómo es la relación con tu padre, no? O con tu madre. Bueno, ahora está bien, ahora. Pero ¿cómo fue? ¿Te lo crees realmente que está bien? ¿O está bien de la boca para afuera? ¿Está bien aquí? Y te dicen, no. Entonces sigue ese trabajo, ¿entiendes? Hay que seguir ese trabajo. Y repito, ya papá y mamá no les va a pasar nada. Es decir, ellos no tienen que hacer nada más. El que tiene que hacer el trabajo es uno. ¿Cuántas veces yo he escuchado en consulta, es que yo quiero que mi padre cambie? Pues yo digo, pues, le digo, pues, lamentablemente déjame informarte que ese milagro no va a ocurrir. El milagro lo haces tú para ti, claro. Es que, imagínense, siempre tenemos que esperar que sean los demás. Y peor aún en el sistema familiar, que los de arriba se bajen y se pongan de rodillas ante mí. Eso se llama arrogancia. Y estamos en un mundo de muchos arrogantes. Me hiciste acordar de un famoso médico alternativo que hay aquí en Colombia, que en una ocasión nos comentó una anécdota de él está dedicado más a las pacientes terminales, una mujer con un cáncer muy agresivo, ya con metástasis muy mal, y él le pregunta, ¿qué sientes?
¿Qué siente? ¿Qué hacemos para que proceses o puedas sanar? Dicen, es que mi marido, el causante de este cáncer es mi marido, lo que me hizo, lo que me... Entonces le dijo, uy, ya la tengo. Tráeme a tu marido y le hacemos la quimioterapia. Dice, ¿pero por qué? Si yo soy la enfermera. Dice, es que me dices que tu marido es el causante. Es lo que tú estás diciendo. Claro, claro, o sea, eh, eh, es que eh, vivimos en una sociedad donde es muy fácil buscar culpables. Siempre tenemos, es más, el culpable es la vaca, el culpable es el caballo, ¿entiendes? Tenemos que buscar el culpable donde menos lo vamos a conseguir, pero tenemos que colocar un culpable, un famoso chivo expiatorio, ¿no? Y en estos casos, mientras que la persona viva en esa dinámica, pues se le va a ir la vida, van a pasar los años y simplemente cuando haga una recopilación, cuando haga un balance de lo que ha vivido y ha dejado de vivir, pues se conseguirá con una descompensación muy grande porque invirtió gran parte de su vida siempre quejándose, criticando o buscando respuestas en lo que dejaron de hacer los demás. En este caso, sobre todo las personas o los personajes de su sistema familiar. En este caso, culpando continuamente a papá y a mamá de mi desgracia, de mi desgracia. Uf. Entonces, aquí tenemos que ser conscientes, tenemos que despertar y de una vez por todas decir, esta es mi vida y ahora me hago cargo yo de ella. Y es que fíjate, en ese ejemplo también tan bonito que pone Martín con el árbol de Sí, los excrementos y sí, fíjate que incluso en la medida en que haya más excrementos, en que las situaciones sean más difíciles, se puede generar más nutrientes, más sustancia, más potencia. El árbol tiene que hacer un proceso. Yo no recibo porquería para florecer porquería, ¿sí? claro, Recibo correcto. porquería para hacer un proceso que me permita resignificar la porquería, darle un sentido, darle un propósito. Y cuando le doy ese propósito, me da nutrición y puedo generar una buena flor, un buen fruto. Entonces, eso es un poco también lo que habla Casa 4 y Casa 10, ¿sí? Correcto. Cómo esta energía resiliente puedo recibir que mi papá fue ladrón, alcohólico, complejo, difícil, ¿sí? Pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo lo digiero? ¿Y cómo genero unos buenos frutos con ello? No, no como simplemente soy un ducto que simplemente recibe porquería y da porquería, porque entonces se perdió el ser humano que está haciendo el filtro de la información. Claro que sí. Y bueno, y este ejemplo de Tauro Escorpio, este eje Tauro Escorpio, es recordar un poco lo que se denomina la bella y la bestia, ¿no? Porque está esa parte de la belleza oculta que todo sistema posee. Entonces, cuando hablamos de circunstancias, de situaciones que fueron guarradas existentes en el sistema familiar, porque hubo secretos muy dolorosos, secretos que son parte de situaciones que causaron mucho dolor, como por ejemplo abusos, violaciones, robos, maltratos físicos, psicológicos, espirituales, morales, en fin. Todo sistema tiene una parte, tiene sus sombras, igual que tiene sus luces. Entonces imaginemos que siempre los descendientes se queden en la resta de lo que marcó o lo que señaló o lo que fracturó a su sistema y no vayan por la suma. La suma es, bueno, ha existido esto en el pasado, pero yo tengo la oportunidad o de repararlo o de hacerlo diferente. Pero lamentablemente también sabemos que son elecciones, ¿eh? Al final son elecciones. Hay personas que eligen quedarse en en ese charco, voy a decirlo así, de estiércol metidos. Y entonces cuando la persona ha decidido eso, es su problema, es su problema, porque tienes opciones. Siempre van a haber opciones o alternativas para elegir. Enzo, podemos decir que los vínculos son inquebrantables, son de por vida, no los podemos negar, Claro, pero las claro, lealtades, sobre todo las lealtades nocivas, sí son transformables, son elección de la persona
¿Las puede romper? ¿Las puede romper Las puede o romper, ser fiel claro a que esas sí. elecciones? O ser fiel, correcto. Totalmente, totalmente. Visualicemos un momento alguien que elige seguir a un personaje, aquí no vamos a decir nombre, utilicemos la imaginación, y este personaje es un dictador. Yo no Yo tengo elijo tanta seguirlo. imaginación. No hay necesidad de mucha imaginación. ¿Comen Yo arepa elijo, ya? Perdón. a ¿Comen ver, arepa? sí, aquí comemos. Yo elijo seguirlo, es mi elección, a sabiendas de lo que hace ese dictador, conociendo cuál es el destino con él, pero he elegido seguirlo. En cambio están los otros que dicen, yo no puedo continuar. O sea, he decidido ya separarme, romper con esto. Son elecciones. Son elecciones. Y estas mismas elecciones están en el sistema. Lo que pasa es que tenemos que hacer todo aquello que nos maneja, nos controla del inconsciente, siempre buscar la forma de llevarlo a la parte consciente, que es el despertar, ese despertar de conciencia, porque si no, nos quedamos atrapados en esas trampas inconscientes. Que eso también nos ayuda a mirarlas, los distintos signos ocultos. Muchas gracias, Enzo, porque estás aportando luces para que cada ser humano diga de ese sistema del cual me puedo sentir atropellado, victimizado, en mí, no en mi mamá, mi papá, ni siquiera mis familiares, hermanos, primos, sino en mí, tiene un sentido y tiene una ubicación específica y unas posibilidades de desarrollo, de transformación o de seguir como la oveja que sigue al rebaño. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde vaya la gente? Simplemente no sé y la culpa la tiene el mundo, menos yo, menos asumo mi responsabilidad. O tengo la posibilidad de liberarme de ese patrón inconsciente y convertir en una casa específica, en un signo específico. Como tú nos decías, el signo oculto habla de unas posibilidades. Así como está Claro. la sombra, está la luz, está la posibilidad. Perdóname la expresión, pero la mierda se vuelve abono, se transforma y se convierte Sí, en otras totalmente, posibilidades. totalmente. Hay un tema ahí que acá estamos mostrando una técnica de analizar un signo oculto, ¿sí? Muy válida y muy importante, pero lo que está más de fondo no es tanto la técnica, sino la conexión con asumir la responsabilidad que tenemos en la vida. La técnica nos permite focalizar la energía en qué signo, en qué casa y entonces abrir un Claro. poco más el panorama. Pero si no tenemos la técnica, es sencillo. Aquello donde estoy echando la culpa a todo el mundo afuera o donde empiezo a asumir mi responsabilidad de accionar y de sacar mi espíritu heroico para trascender una serie de situaciones ancestrales, de romper unas lealtades familiares, de no echarle la culpa a todo el mundo afuera, sino de asumir mi propia responsabilidad con mi propia vida. Total. Y lo que estás diciendo, Juan Carlos, también muchas veces cuando nos acostumbramos o cuando hemos vivido desde un guión donde siempre se aprendió a culpar a alguien del sistema o a justificar lo que ha pasado porque alguien lo hizo, pues eso mismo que se ha generado allí, después se hará afuera. Es lo que tú estás mencionando. Luego eso se buscará también en las distintas relaciones. En la relación de pareja, así. Porque siempre la culpa es del otro. O sea, yo no hago nada, absolutamente. Siempre el responsable o la culpa es de la pareja. O sea, yo soy la Ángela de Atocha o el ángel o el niño de Atoche, ¿no? De Atocha, ¿no? O sea, yo soy la santidad en pasta. No, una pareja tiene ambos que hacerse responsable de la relación. La pareja es de dos. Yo siempre lo digo, la pareja es de dos. Si es de uno, pues ya no es pareja. Entonces, señor, es muy fácil, cada quien que siga por su camino y no ha pasado nada. Pero una pareja como tal
responsable, madura y consciente, tiene que asumir ambos el 50 y 50, porque si no, no existe tal relación de pareja. Y también tener muy en cuenta que en una pareja hay una posición horizontal en la relación, no vertical. O sea, mi pareja no es mi papá, ni es mi mamá, ni yo tampoco soy el papá o la mamá de la pareja, porque si es así, también comenzamos a tener una relación totalmente disociada. ¿Ven? Entonces, todo esto, claro, cuando nos ayudamos, cuando comprendemos de dónde vienen todas estas disfunciones en el sistema familiar, podemos también comprender por qué he actuado y qué represento realmente en mis relaciones, tanto grupales, con amistades, a nivel laboral, a nivel profesional, con colegas, con la pareja. Si tenemos hijos, entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy desempeñando mi rol como madre o como padre? Pero una vez que descodificamos, cuando descodificamos ese campo, ¿no?, de acción que viene detrás y nos hacemos cargo de nuestro propio guión, de ese libreto que cada persona tiene debajo de su brazo, pues allí comienza realmente a conectar con su propia libertad, con su propia fuerza y con su propia capacidad de ser consciente y responsable con la vida. Maravillosa exposición, mi querido Muchas Enzo. gracias. Buenísimo tus análisis. No, ustedes. Debajo del video en YouTube, ahí en la descripción del video encuentran todos los enlaces donde pueden contactar a Enzo. Tú dictas cursos, también haces consulta, ¿verdad? Tienes una Así página es. web también, ¿no? Que han Estás en preguntado. España, ¿sí? Sí. Y Entonces, comentaba Juan Carlos, yo quería dar la primicia, ya que está Martín también aquí, que Martín no nos escuchó cuando hablábamos en privado, pues lo que comentaba en el programa anterior sobre realizar el encuentro en Mallorca, pues déjenme decirle que eso va, eso ya es un hecho, Martín Qué bien, y Juan hermano. Carlos. Además que los están esperando con muchísimo cariño, como se dice aquí, como agua de mayo. Así Wow. que va a ser muy importante Gracias. y ya tiene nombre. Ya tiene nombre estos encuentros, se va a llamar ALMAS. Oh, qué bien. Significan Alianza Mediterránea Astrológica. Maravilloso. Nos qué unimos a bello. esa Así alma. que, así que Muchas va para el gracias. 2022 con este proyecto estupendo y ustedes son invitados de honor para este evento. Gracias, Enzo. Muy, muy querido Tan de tu querido parte. Enzo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, quedamos con Enzo en que seguramente vamos a hacer muchos más live. Hay otros proyectos allí para hablar en profundidad y seguramente en las próximas semanas vamos a tener estos cronogramas que ya les estaré informando. Pues muchas gracias. Gracias, Muchas Enzo. gracias. Gracias, Martín. Gracias a ustedes y gracias a De todas las corazón. personas gracias de verdad, siempre, de corazón, y agradecer también a todas las personas que nos escriben, Martín, Juan Carlos, que han estado siempre, bueno, que están con ustedes apoyándoles constantemente, que son fans de estos programas, y agradecer también esa cantidad de preguntas, también de palabras hermosas que he podido leer y decirles a las personas que están esperando también respuestas que tengan paciencia. Yo respondo, ¿eh? Yo voy a responder. Yo sé que No, son demasiadas. muchos mensajes de diferentes, O lo pero otro, claro que sí, siempre respondo, ¿eh? que tomen un curso contigo y también te pedimos, Estoy por Enzo, abrir, sí, te estoy por pedimos abrir la nueva formación. que nos entregues tu hijo al mundo, tus libros, Por que nos favor, ayudaría. pues yo tengo, y lo digo aquí abiertamente, tengo ese compromiso moral, espiritual, intelectual con la humanidad. Así que yo lo sé y lo estoy haciendo. Lo que pasa es que quien diga que escribir un libro es fácil, está muy equivocado, ¿eh? Y hay otra Sobre cosa todo cuando, sobre todo cuando son este tipo de libros, ¿no? Que necesitan revisiones constantes. otra cosa que hemos planteado siempre desde el comienzo de Mm. nuestros programas con Juan ha sido que nosotros no vamos a responder todo. Primero, no tenemos tiempo y segundo es que estamos estimulando que ustedes sean su propio referente, sus propias conclusiones. Les estamos echando agüita y abono.
traemos personas como tú que nos están ayudando a transformar la conciencia colectiva. Estamos en un momento, en un portal, en un salto de conciencia. Te agradecemos, Enzo, tu aporte a este cambio, a este envión que se está dando en la humanidad de cambio de conciencia colectiva, este nuevo emerger de esta nueva tierra. Y les pedimos a la persona que en este nuevo emerger de esta nueva tierra, el gurú, el maestro, el referente es su propio ser. Totalmente. Enzo y otras personas nos muestran, nos están poniendo espejos, pero quien hace la tarea, como nos decía Juan, puede que no mires la técnica o hay otras técnicas, maravilloso, hay otros darse cuenta. El médico te da un diagnóstico, el que se toma las medicinas eres tú. Entonces, en ese sentido, les sugerimos que tengan esa valentía de ir un paso más adelante y decir, me hago cargo de mi vida, 2 cositas entendí y con esas 2 cositas me encargo de entregar los frutos maduros a la humanidad y a mi propia vida. Qué bonito, maravilloso, hermoso, Martín, de verdad. Wow. Bien. Muchísimas gracias de verdad por eso. Sí, señor. Bueno, pues entonces nos veremos en una próxima oportunidad, mis queridos amigos. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. 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 Chao.